Muchas gracias. Muy buenas tardes para mis colegas contadores públicos, para los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Un agradecimiento especial a la doctora Patricia Padilla, quien tuvimos la oportunidad en México hace 2 años encontrarnos precisamente en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Contaduría, ALAFEC. Realmente es un honor para mí el poder representar a la Universidad Mariana en este importante evento. Desde ya un cordial saludo por el Día del Contador Público que se celebra el 11 de septiembre en Perú. Acá en Colombia nosotros lo hacemos un poco antes, en el mes de marzo. Pero de igual forma, acompañarlos y como lo decía la doctora Patricia en sus palabras de bienvenida, buscamos esa integración entre nuestros países hermanos para fortalecernos en medio de la crisis. El gran reto que tenemos los profesionales es precisamente identificar oportunidades en medio de la crisis. Ese es el propósito que nos llevará a pensar y actuar de mejor manera. Y los futuros profesionales de la contaduría tienen ese compromiso, ese anhelo, ese interés por aportar al desarrollo. Hay que entender hoy que el desarrollo no solo es económico, es también pensar en aspectos económicos, sociales y ambientales. Es pensar en el bienestar. Los tiempos no son fáciles, lo sabemos así, pero vale la pena reflexionar con esta frase inicial que quiero empezar mi charla, es que en tiempos de crisis, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros? Pues vale la pena identificar esos retos y esos compromisos como tal. Eh, por favor, me confirman si en este momento se mira la presentación. Sí, así es. Bien. Entonces, la charla que hemos programado tiene que ver con una temática que hemos venido investigando acá en la Universidad Mariana con diversos investigadores y que hemos compartido. Hace un año precisamente yo tuve la oportunidad de estar en Lima, allá en esa hermosa tierra, en el pueblo inca, maravilloso, por supuesto, que tanto le ha aportado al desarrollo histórico de América Latina. Y la hemos denominado gobierno corporativo en tiempos de pandemia, ¿sí? Precisamente en este contexto que nos corresponde a nuestra generación. Tal vez no nos imaginábamos hace unos 6, 7 meses que se iba a presentar este impacto. No estábamos preparados. Las empresas, las instituciones de educación superior, de igual forma las mismas personas. Pero las realidades de la vida nos corresponde entonces enfrentarnos a estas circunstancias. Y precisamente en este ciclo de conferencias que ha programado la Escuela de Contabilidad, pues nosotros queremos dejar estas reflexiones para que en las pequeñas empresas donde interactuamos los contadores, en las medianas, en las grandes, en las firmas o estudios de contadores, como le llaman en Perú, pues nosotros sepamos que el contador tiene grandes posibilidades de aportar al cambio. Debemos reinventarnos, tal vez esa es la palabra de moda que se dice en muchos eventos, en muchas conferencias, y es retomar nuestras capacidades para avanzar. Entonces, es un compromiso de América Latina, ¿cierto? De superar dificultades. No va a ser fácil, no podemos decir que esto sea un proceso de un día para otro, pero si iniciamos con una actitud positiva y con una mente abierta, vamos a lograr superarlo. Como les decía, y pueden mirar la imagen que encontraba y recordando esa semana tan agradable que estuve con docentes y estudiantes en la Universidad César Vallejo, precisamente en el año 2019. Bien, entonces me uno a el saludo cordial de ese 11 de septiembre del Día del Contador Público Peruano y como la Universidad César Vallejo, con los cuales la Universidad Mariana tiene un importante alianzas. Han venido estudiantes a mi universidad desde
desde Perú, desde Lima. De igual manera, estudiantes y docentes hemos ido y ahora lo que nos permite la virtualidad, compartir estas experiencias y estos momentos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a madurar, a prepararnos para enfrentar ese mercado profesional y sobre todo para servir con calidad. El contador público debe prepararse, como lo dice la norma internacional de control de calidad, para efectivamente servir a la sociedad. Bien, son tres puntos los que nosotros queremos desarrollar en esta conferencia. En primera instancia hablaremos del contexto, ¿cierto? Es decir, identificar cuáles son los puntos claves sobre los cuales nosotros vamos a trabajar, es decir, ese contexto en el cual interactuamos. De igual manera, seguiremos con la importancia del gobierno corporativo en estos tiempos de crisis. El gobierno corporativo es un tema que fue creado aproximadamente hace 20 años, hace 2 décadas, y ha venido tomando fuerza, primero en las grandes empresas y paulatinamente en las pequeñas, medianas e inclusive entidades del sector solidario, cooperativas. Y por último, los retos que desde el directorio, la junta directiva, el auditor, el contador, tendrá en cuenta para superar estas dificultades que nos deja el COVID, ¿cierto? Este fenómeno de la pandemia. Entonces, debemos entender esa condición y esos retos que implica presentarnos en el mundo actual, en un mundo donde la inteligencia artificial, donde la nanotecnología, donde el Internet de las cosas precisamente son parte de esta característica. Bien, como ustedes pueden ver en la diapositiva, siempre habrá un chance, ¿cierto? Siempre habrá un espacio para reinventarnos e innovar, ¿sí? Este juego del ajedrez, creado hace muchos siglos, precisamente en el Imperio Chino, ¿sí? Pues este ha sido el modelo tradicional y este es el deporte ciencia. Pero también vemos que hoy por hoy existen otros modelos que fueron creados tiempo atrás, inclusive ya no solo con 2 ejércitos, miren, aquí son 3 ejércitos. Entonces, si eso lo llevamos al escenario de las empresas, si esta condición la presentamos a nivel de las organizaciones, de igual manera es necesario generar procesos de innovación. Y yo como contador público, como auditor, como asesor financiero, tributario, puedo innovar, puedo generar pequeños cambios en las empresas, puedo trabajar en equipo, por supuesto, analizar las condiciones del entorno y generar alternativas de solución, ¿sí? Entonces, siempre hay un espacio en medio de las dificultades para encontrar una luz, para encontrar alternativas. Bien, entonces arrancamos con la primera temática, ¿sí? Como sabemos, este fenómeno del coronavirus ha afectado al mundo. Al principio del año nos decían, esta circunstancia se presenta en Europa y nos daban unos datos escalofriantes. Pues hoy por hoy esa realidad la estamos viviendo en América Latina, la estamos viviendo en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, México, etcétera. Y definitivamente, pues es una situación de impacto en la salud, de impacto en el bienestar, que ha generado pérdidas millonarias en empleos, ¿sí? El Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, calcula que esto tendrá unos impactos bastante complejos y es ahí en donde nosotros tenemos que prepararnos, asistir a este ciclo de conferencias como los que se van a presentar mañana y el día viernes, pues nos ayudan a mirar distintos puntos de vista y por supuesto a prepararnos para entender este nuevo fenómeno mundial. La sociedad también viene evolucionando, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que hacia el siglo XVIII se hablaba de la época industrial, ¿cierto? Más adelante en el siglo XIX, la industria 2.0, masificación de la producción, producción en línea, ensamblaje en línea.
energía eléctrica. Ya para el siglo XX, el siglo pasado, estamos hablando de la revolución industrial 3.0, que es la automatización, el uso de los computadores, la generalización de los computadores, ¿sí? Y por supuesto, los aparatos electrónicos. Y en estos momentos, ¿cuál es el terreno, cuál es el contexto que nosotros estamos viviendo? Es precisamente la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, le llaman los expertos, en donde tenemos la inteligencia artificial, los sistemas sociales, ¿cierto? El Internet de las cosas, el teletrabajo. Nos corresponde ahora vivir en estas circunstancias del trabajo en casa, del teletrabajo, los mismos software, los paquetes contables, les decimos acá en Colombia, los programas contables, los sistemas contables, hoy nos permiten comunicarnos con cualquier parte del mundo y las grandes empresas, estudios contables, pues saben que debemos prepararnos para esta revolución industrial que requiere compromiso, que requiere investigación y que requiere estar actualizados. La conectividad, la competitividad implica estos fenómenos de carácter mundial. Así como estamos en una era de tecnología, vemos que hay unos efectos económicos. Eh, Esta diapositiva fue a partir de una charla que dieron por parte de la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una importante organización que apoya a los gobiernos para fijar políticas en salud, en educación, por supuesto, en desarrollo económico. Entonces, vemos nosotros que se establecen unas medidas para identificar los efectos directos, el tema de la cuarentena que se ha venido viviendo y que ahora ya poco a poco se va abriendo otra vez regresar a la vida, entre comillas, esa nueva normalidad, pero esa nueva normalidad es muy compleja, ¿sí? El distanciamiento social que se plantea. Esto entonces tiene unos efectos en los sistemas de salud, ya sabemos cómo han colapsado los hospitales, las clínicas. En la oferta y la demanda también se están generando, hay escasez de productos porque la cadena de valor ha sido interrumpida. Como vemos, ha impactado la educación, el comercio, países como Colombia, como Perú, como Ecuador, que son turísticos, pues han sido impactados porque se han cerrado grandes cadenas de hoteles, el mismo sector de la aviación, la producción manufacturera, ¿cierto? Implica también una suspensión de actividades y eso nos está llevando a lo que se conoce como una recesión mundial. Cuando empezó este fenómeno se decía que probablemente va a ser sus efectos como los efectos generados por la Segunda Guerra Mundial. Luego nos dijeron, no, los efectos van a ser mucho más grandes. Y hoy por hoy, 9 meses después de este fenómeno, pues vemos que es una historia sin precedentes y que desafortunadamente impactará en un mayor desempleo. Entonces nosotros sabemos que hay unos efectos de mediano y largo plazo. Ya no continuarán las empresas, algunas de estas van a desaparecer, el quiebre de empresas, la reducción de la inversión, el menor crecimiento económico. Por ejemplo, Perú venía creciendo su Producto Interno Bruto, entiendo, en un 4.5, 5%, ¿cierto? Vemos que ahora probablemente ya haya un decrecimiento económico. Por ejemplo, en Colombia se habla de que vamos a estar por debajo del PIB en 4 puntos, un decrecimiento económico. Y hay una menor integración de las cadenas de valor. En el corto plazo, mayor desempleo, menores salarios, muchas empresas, lo digo por la experiencia aquí en la región, en mi ciudad, están renegociando los sueldos. Entonces le dice, mire, usted, para no perder su empleo y para no perder el empleo de sus compañeros, primera opción, su empleo, su salario que estaba, ejemplo, en 15.000 soles, pues lo vamos a reducir al 12.000. A otros empleados les han dicho, mire, usted trabajaba jornada completa, ¿cierto? Para no despedir a 40 empleados, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejarlos a medio tiempo. Y eso pues impacta en los hogares, impacta en las familias. Muy seguramente allá en sus hogares ustedes también han sido impactados directa o indirectamente por esta realidad.
El aumento de la pobreza, una realidad pues muy difícil y con ello vienen los problemas sociales, la delincuencia, ¿sí? Entonces, esa es una situación sobre las cuales el papel de la universidad y la responsabilidad social universitaria también debe analizar y recaer y nosotros como profesionales que generamos confianza pública, pues también es un punto de vista analizar este papel de el aumento de la pobreza y, bueno, hay unos mayores costos en el tema de salud. Entonces, esa es una realidad. Sin embargo, hay otra cara de la moneda, hay otro punto de vista que vale la pena tener en cuenta. Hay algunas empresas y algunos sectores que se han beneficiado, ¿sí? Los operadores de cable, operadores de servicios de Internet, las empresas que ofrecen o que venían ofreciendo sus productos a través de las telecompras, del uso intensivo del Internet, ¿cierto? Las grandes empresas, las grandes cadenas, estas han sido beneficiadas. Y mire cómo es el caso, como Amazon, ¿cierto? Como Netflix y otras organizaciones que en medio de la pandemia han ganado miles de millones. Entonces, hay ciertos multimillonarios en Estados Unidos que se han enriquecido en más de 565 millones y ha generado entonces una condición. Ahí viene la pregunta. Entonces, ¿es posible hacer riqueza en medio de la crisis? Pues sí, sí. Grandes de las riquezas que hoy se conocen en el mundo se han generado en medio de la crisis. Y la clase media y la clase trabajadora también puede analizar que no todo es un panorama oscuro, que se pueden buscar alternativas. Y es aquí donde el contador público puede generar alternativas, no solo quedándonos lamentándonos, sino buscando alternativas de solución. Entonces, sabemos que los meses de marzo hasta agosto, que llevamos estos 6, 7 meses, han sido modificadas por la llegada del coronavirus, un nombre muy particular que hoy ya lo conocemos. Inclusive acá en Colombia estas canciones se han hecho, ¿no? Seguramente en Perú también. Eh, esta pandemia acarrea grandes modificaciones y realmente es un reto para la humanidad. Los grandes laboratorios están buscando las vacunas, como ustedes lo han escuchado. Ha modificado el contexto socioeconómico, ha modificado la forma de pensar y ver el mundo y de prepararnos para asumir esos retos. La Organización Internacional del Trabajo identifica que uno de los efectos inmediatos es la pérdida de empleos por el cierre de muchas compañías. Más de 400 millones de empleos se van a perder a nivel mundial y miraba en los medios de comunicación de Perú más de 2,3 millones de empleos en Perú, del empleo formal, como lo decía la doctora Patricia. Igual en Colombia hay empleos que son informales. Es una realidad no solo de Colombia, Perú, es de toda América Latina. En Colombia se habla de 3 millones de empleos directos que se han perdido. Entonces vienen las políticas públicas y viene también el papel de la empresa, el papel de los directivos para asumir esta nueva realidad. Entonces, estas son algunas condiciones del contexto que nosotros podemos tenerlo en cuenta. Y a partir de esta realidad, ¿qué se requiere? Un liderazgo que le permita navegar en océanos inciertos, ¿cierto? Y ese también es el papel del contador, formarse como líder, desarrollar procesos para el liderazgo empresarial. Y yo lo invito a que usted piense qué tanto me estoy formando como líder para enfrentar circunstancias, para trabajar en equipo y para no solo estar en el campo de quejarnos, sino también de buscar alternativas de solución. Entonces, necesitamos ese liderazgo para navegar en océanos inciertos y tomar medidas, tomar decisiones rápidas. No podemos a veces, como antes del coronavirus, antes de la pandemia, que lo analizábamos una y otra vez, hoy por hoy las empresas a veces necesitan decisiones inmediatas, ¿sí? Entonces, deben considerar, por supuesto, el impacto en los grupos de interés, en los stakeholders. En el mes de junio se desarrolló este evento, programado también por la Universidad César Vallejo, la Universidad San Luis de Potosí y la Universidad Mariana, en donde fue invitada la doctora Patricia Padilla,
la doctora Guadalupe Briano, la magíster Carolina Bastidas, de acá de Colombia, para hablar sobre estos elementos de la economía internacional y el gobierno corporativo, ¿sí? Entonces, como vemos, estas temáticas se vienen discutiendo, se vienen presentando seminarios online para formarnos y entender estos retos que implica el compromiso con esta nueva realidad. De igual manera, miraba que la Bolsa de Valores de Lima, ¿cierto? En Perú viene impulsando prácticas de mejor gobierno corporativo para contener de alguna manera esa crisis que se está presentando. Bien, hasta ahí el primer punto. El segundo elemento de la conferencia tiene que ver con esa importancia del gobierno corporativo. ¿Y el gobierno corporativo quiénes son? Estas personas que aparecen acá, ¿cierto? Como ustedes la miran, que se constituyen en el cerebro de la compañía, en esa inteligencia emocional, si se quiere, que le permite a la compañía analizar riesgos, priorizar causas y efectos, trabajar en equipo, generar confianza, porque mire que uno de los problemas graves de los momentos de crisis es que se pierde la confianza. Y ahí es donde el auditor, el contador, el asesor, el gerente, porque nosotros como contadores perfectamente podemos desempeñarnos como directores en diversos campos, pues efectivamente se constituye en ese cerebro para participar, para analizar, para trabajar en equipo, pero no por bienestar particular, sino por el bienestar de la colectividad, de la organización, para garantizar que esa empresa o buscar alternativas para que esa empresa no decaiga, ¿cierto? Sino que esa empresa salga adelante, que esa empresa en medio de las dificultades, de los vaivenes que se presentan, los sistemas de control interno, el análisis de riesgos, el modelo COSO, ¿cierto? Las normas internacionales de información financiera, los análisis a través del análisis vertical, horizontal, indicadores financieros. Bueno, todos esos elementos nos lleven efectivamente a tomar mejores decisiones. Ese será entonces un punto de vista fundamental en el impacto económico, social y ambiental, porque si hablamos de desarrollo sostenible y esa importancia del gobierno corporativo, no podemos dejar a un lado ese paradigma llamado desarrollo sostenible, desarrollo a escala humana. Entonces, el gobierno corporativo, recordando la definición clásica, ¿qué dice? Facilita la restauración de los niveles de confianza, un elemento clave para toda relación. Si se pierde la confianza, ya no siguen las amistades. Si se pierde la confianza, ya no sigue ese compromiso en el hogar. Por supuesto, a nivel económico, ¿no? Entonces, debe restaurarse la confianza. Debe mejorarse los procesos de inversión y además, aquí viene el papel clave desde la contabilidad. La información, de acuerdo con esos elementos, debe ser confiable, oportuna, comparable, transparente. Ese principio de confiabilidad que nos dicen las NIF. Entonces, mire cómo el gobierno corporativo tiene todo que ver con la contaduría, con la contabilidad y el ejercicio de la profesión. En el gobierno corporativo se analizan modelos de gestión, tanto de dirección y de control. En el gobierno corporativo se busca que la información sea transparente, confiable, basada en unos principios que son los IFRS, las NIF. El gobierno corporativo ayuda a resolver esos conflictos. Como ustedes, algunos de ustedes lo van a conocer, estudiantes, los profesionales que nos acompañan, sabemos que hay dificultades en las empresas, hay conflictos. Entonces, precisamente el gobierno corporativo ayuda a resolver problemas de confianza y prevención del fraude, porque mire, en estos momentos de riesgos, de crisis, también se han dado los desfalcos, ¿no? Ha aumentado eh, los delitos informáticos. Entonces, todos esos elementos nos ayudan a identificar que también el gobierno corporativo, a través de esa información transparente, va a disminuir el fraude. Tiene que tener una relación con los grupos de interés, ¿cierto? Con los grupos de interés o stakeholders. Y por supuesto, identificar las mejores prácticas
de la responsabilidad social empresarial. Entonces, estos son aspectos a tenerlos presentes y por eso aquí la diapositiva, la imagen, ¿no? Creo que una imagen vale más que 1000 palabras cuando nos dice, mire, es una integración, es un desarrollo que nos permita vincular esos aspectos en la organización, esos aspectos sociales, esos aspectos de toma de decisiones del enfoque estratégico de la empresa. Sí, aquí debemos darnos bajo esas características hacia ese enfoque estratégico de la organización. El gobierno corporativo fue creado por una organización internacional. Eso se llama la OSD, por su sigla en inglés, o en América Latina conocida como OCDE. Perú, Colombia y otros países latinoamericanos como Chile y como México han venido implementando políticas para vincularse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y ellos han analizado cómo el coronavirus es un riesgo para la economía mundial, ¿cierto? Entonces, entre algunas de las recomendaciones que plantean estas organizaciones es que se deben reducir los cargos fijos, los costos fijos, se deben reducir los impuestos, también ampliar los periodos de pago de los créditos, la tolerancia crediticia, y esto permitirá que las empresas puedan enfrentar esta circunstancia. A nivel empresarial, lo que corresponde a las grandes, pequeñas empresas, medianas empresas, ¿cierto? El impacto se da a todo nivel y la empresa, ya sea una multinacional o sea una pyme, definitivamente requiere de estas estrategias, requiere de estos mecanismos que le permitan enfrentarse a ese riesgo de desaparecer en el mercado. Y por el contrario, deberán buscarse alternativas, planes de acción que nos permitan efectivamente vincularnos a esta realidad. ¿Qué impactos nos deja esa imagen? Ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, primero hay que decir que esto está en qué idioma. Bueno, esto está ¿en qué idioma será que está precisamente? Pues en francés, ¿cierto? El cambio climático, que ya venía desde los años 2018, 2019, generando una crisis económica. Y ahora viene el COVID. Y por supuesto, mire, aquí está el ser humano como pequeñito frente a estos grandes problemas de la humanidad y que a veces el mismo ser humano, las mismas políticas y un capitalismo salvaje, sí, porque hay que decir las cosas, también hay que generar ese pensamiento reflexivo, ese capitalismo salvaje estaba acabando con nuestro planeta. E inclusive se dice que la misma pandemia pudo haber sido creada en un laboratorio. Hay muchas teorías al respecto, ¿sí? Entonces, hay que entender estos fenómenos y por eso hoy se habla de contabilidad social y por eso hoy se habla de contabilidad ambiental. Hoy tenemos que conocer los objetivos de desarrollo sostenible y entender todo este fenómeno amplio que no solo se limita al COVID, sino que implica una crisis y que implica también generar modelos de desarrollo distintos a concentrarnos solo en el capitalismo salvaje. Necesitamos crear otros modelos, participando todos, buscando alternativas y como ese gran reto para la humanidad. Por lo tanto, entonces, los tiempos, como se mira, de unas nubes oscuras, ¿cierto? De unos momentos no fáciles, ¿sí? Y cuando estas circunstancias así se presentan, pues definitivamente tenemos que reinventarnos y tenemos que prepararnos para sobrellevar esa crisis y para sobrevivir. El análisis de costos fijos, por ejemplo, desde las finanzas. Sí, cuando uno analiza costos fijos, costos variables, punto de equilibrio, es porque estamos en unos momentos de unas tormentas y ahí es donde nosotros definitivamente vamos a sacar esa fuerza, ese capital humano, ese capital intelectual que nos lleve a superar
estas circunstancias. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, nos ha dicho que el gobierno corporativo y el papel de la junta directiva debe llevar a que se adopten medidas encaminadas a asegurar la eficacia de la economía, a promover beneficios y a generar que la empresa pueda permanecer en el largo plazo. Entonces, no solo son miradas de corto plazo, sino proyectarlo en el largo plazo. Es decir, enfrentar ese cambio climático, que son decisiones y acciones políticas, empresariales y también personales. Analizar las alternativas para superar la crisis económica y, por supuesto, este fenómeno, esta enfermedad del COVID, que implica también una responsabilidad de cuidarme a mí mismo y cuidar a los demás. Bueno, queríamos, por efectos del tiempo, este juego de Kahoot, pero a ver si más adelante lo podemos realizar. Bueno, ¿cuáles son entonces el tercer punto? El tercer punto tiene que ver entonces con los retos que tiene el gobierno corporativo, ¿sí? Entonces, estos retos del gobierno corporativo están en promover valores éticos, en generar integridad, en trabajar por la verdad, en desarrollar equipos de trabajo complementarios, en tener una transparencia, responsabilidad y un soporte, y por supuesto el papel de la innovación, ¿sí? Entonces, ese liderazgo nos va a llevar a que ese gobierno corporativo pueda salir adelante. Y precisamente de aquí se desprende este tercer punto, que son los retos que asumimos desde ese gobierno corporativo. Entonces, recurrimos a estas palabras de Albert Einstein, este genio de la humanidad, y que dijo unas palabras que cada vez cobran más valor hoy por hoy en medio de esta difícil situación que vivimos. Es en la crisis donde nace la inventiva, donde nace esa capacidad de crear. Es en la crisis donde nace la inventiva, donde los descubrimientos y las grandes estrategias deben plantearse. Quien supera la crisis, mire este punto, ¿no? Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Entonces, yo no puedo pensar solo en que estamos en crisis y tener pensamientos negativos o quedarme en una zona de confort. El auditor, el asesor tributario, el asesor financiero, el contador debe superar esa crisis y superar esas dificultades. Y mire, aquí en Colombia se han dado muchísimos casos donde firmas de contadores, firmas de auditores se han reinventado. Es decir, le ha servido este momento de crisis para buscar alternativas y muchas de esas alternativas han dado solución. Así que entonces, quien supera la crisis se supera a sí mismo, así lo plantea Albert Einstein en este análisis de la crisis, que no solo debe verse desde un punto de vista negativo, sino como una verdadera oportunidad para redescubrirnos y buscar definitivamente alternativas. Entonces, el gobierno corporativo tiene que tener en cuenta temas sociales, temas ambientales y que además serán importantes porque probablemente en unos meses, tal vez 6, 8 meses, tengamos ya la vacuna para el tema del coronavirus e inclusive, ¿no? La malicia indígena, ¿sí? Hoy nos dice que hay otras curaciones, le decimos acá en Colombia, otros remedios que son generados por la misma naturaleza. Entonces, es necesario encontrar alternativas. Las empresas pueden mejorar alianzas con proveedores, con clientes. Las empresas en medio de estas circunstancias deben analizar el bienestar de los empleados e invertir en el bienestar de sus clientes, identificar los clientes que cada vez son más escasos, cada vez son más exigentes, clientes que exigen calidad, garantizando la continuidad del negocio. Ese es el propósito empresarial. Desde un enfoque social, económico, ambiental, garantizar la continuidad del negocio.
Así que entonces estamos vinculándonos con un capitalismo responsable y por otra parte, el papel y el liderazgo para comprender la realidad, para asumir riesgos y tomar decisiones. ¿Sí? Cuando uno ingresa a la carrera de contabilidad, le dicen, mire, esta información que usted prepara, estos registros, este proceso contable, va a orientar a las organizaciones para que se tomen mejores decisiones, para que se tomen orientaciones en donde se minimizan riesgos y se abren las oportunidades. Entonces, adecuar la estrategia corporativa implica analizar estos cuatro componentes. Este es un análisis que realizábamos en la investigación que les mencionaba. Estamos trabajando con la profesora Carolina Reyes, acá en Colombia, en la Universidad Mariana, y decíamos, a partir de una revisión documental, identificar estas fuerzas laborales, el análisis financiero, el componente legal. Por supuesto, han salido muchas normas, seguramente en Perú también. A raíz de la pandemia, los gobiernos nacionales, regionales han establecido muchísimas leyes y solucionar y mirar como alternativa lo que es la tecnología, ¿cierto? Las tecnologías de información, los negocios digitales, las redes sociales como una herramienta para difundir mi negocio. Entonces, este es el poder de las juntas directivas. El poder de la junta directiva, entonces, se va a enfocar, entre otros aspectos, en elementos que nos permitan adecuar la estrategia del negocio. Y debemos enfocarnos hacia eso como estrategas. ¿Cuál va a ser la estrategia para salir avantes? Desde el talento humano, fuerza laboral, desde el componente financiero, desde los aspectos normativos y, por supuesto, el aprovechamiento de las condiciones tecnológicas. Entonces, en la fuerza laboral tenemos la planificación de las personas clave en la organización, la visibilidad desde el trabajo en el hogar, porque muchos estamos haciendo eso, ¿no? Así como ustedes están estudiando desde su hogar y aprovechando esta oportunidad de educarnos, pues definitivamente hay que adecuarnos en el trabajo en el hogar y analizar si hay una disminución de la productividad, porque a veces pues eso se va a presentar, los problemas de conectividad pueden generar impactos en menor productividad. Desde el enfoque financiero, disminuir los ingresos, reducir el capital de trabajo. Desde el aspecto legal, nuevas leyes y regulaciones. Y desde el componente de tecnología, garantizar la conectividad, ¿cierto? Analizar la productividad y la privacidad, porque también decíamos que puede darse problemas y violaciones de la ciberseguridad. Se han dado muchas circunstancias de robos, porque pues hay pícaros en todo el lugar, ¿no? No estarán ausentes desafortunadamente los fraudes, las personas que sin principios quieren aprovecharse de estas circunstancias. Entonces, esto implica mantener procesos sólidos en la toma de decisiones, es el papel de la junta directiva, el papel que asumen los comités de gerencia y, por supuesto, los equipos de trabajo, ¿sí? Los equipos de trabajo para que se puedan analizar estas características y, insisto, la junta directiva, el auditor, el contador general de una empresa analizará estas circunstancias y mantener una solidez en los procesos de decisiones que minimicen conflictos y que fortalezcan la estrategia del negocio como tal. Las partes interesadas, de tal manera que tengo en cuenta el punto de vista, los intereses de los grupos de interés de los stakeholders, del shareholders, que son los accionistas, y también protejo algo fundamental, la reputación, el buen nombre, ¿cierto? En momentos de crisis debemos mantener esa reputación empresarial. En la eficacia del Consejo de Administración y entonces implica estos 6 elementos ya finales de nuestra charla, que es el suministro de materias primas, analizar la cadena de suministros, las demandas en los clientes. Es probable que los clientes empiecen a demandar unas circunstancias distintas, controlar los costos de una organización, ¿sí? Será un punto a tenerlo muy, muy presente, ¿sí?
los costos que va a tener una organización, una entidad, los problemas también de la bioseguridad, perdón. Habrán entonces situaciones, ¿sí me escuchan? Bueno, habrán situaciones entonces del problema de bioseguridad, importantísimo, y aquí viene desde el área contable financiera, la gestión de la liquidez, del endeudamiento de la empresa y reinventarnos, ¿sí? Entonces, todo lo anterior nos obliga a que debemos generar procesos para reinventarnos y para tomar mejores decisiones. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Aquí está el Parque de las Aguas, maravilloso en Perú, cuando estuve en Lima, compartiendo y conociendo ese lugar que es fantástico, ¿no? Entender esa nueva circunstancia y pues ese lugar tan maravilloso y potencializar esas riquezas que ustedes tienen. Ya como para terminar el tema del buen gobierno corporativo y celebrando el Día del Contador Público en Perú, encontramos nosotros que el contador público debe alfabetizarse y fortalecer el análisis de la inteligencia digital, de la inteligencia artificial, fortalecer el pensamiento crítico, cualidades interpersonales, el multilingüismo, como se dieron cuenta algunas de las filminas estaban en otro idioma, necesitamos aprender inglés, necesitamos aprender portugués, mire que en estos días que estoy trabajando con Brasil ha sido necesario aprender temas como el portugués y poco a poco ir ampliando nuestro conocimiento al tema, la creatividad y la resiliencia, la visión holística, por supuesto la responsabilidad social y con ello una sensibilidad, un cuidado por el medio ambiente. Ese es el enfoque de esas competencias y habilidades del contador público. ¿Y qué va a pasar entonces después de la pandemia? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? El ayer ya pasó, ¿sí? Hoy tenemos, hoy por hoy tenemos el futuro por delante. Por lo tanto, entonces, no vamos a renunciar a nuestros sueños. Ustedes, cada uno de ustedes, en su ejercicio profesional tiene metas, ilusiones, propósitos. No renunciemos a nuestros sueños. Esforcémonos por salir adelante. No te asustes, por el contrario, ten miedo de no caminar. Y todos estos elementos nos llevan entonces a esta reflexión. ¿Será que podemos salir fortalecidos de esta crisis? ¿Sí? Es necesario entonces salir avantes de esta crisis y el buen gobierno corporativo prioriza por encima de los intereses económicos los del inversionista. ¿Listo? Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y no sé, dejamos ya el espacio para las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muy gracias, amables. Magister José Luis, por su exposición esta tarde sobre el tema gobierno corporativo en tiempos de COVID-19. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que ya han sido sacadas de nuestras preguntas y respuestas. Va a empezar la Magíster Liliana Correa Rojas, la primera pregunta. Adelante. Muy bien, buenas tardes. La primera pregunta va dirigida y nos realizan la siguiente consulta. Dice, actualmente nuestro entorno es ambiguo e incierto. Entonces, para nuestro ponente, realizan cuáles serían los primeros pasos que debe tener todo emprendedor o persona que inicia un negocio para ser un gran líder y haga crecer su emprendimiento. Y la otra pregunta es, en Colombia, ¿qué cambios ha tenido respecto de los requerimientos que están demandando las empresas respecto del perfil profesional ahora con esto de las herramientas de gestión que utilizan para medir y controlar a sus colaboradores, dado que existe el trabajo remoto?
y mandan un abrazo hasta Colombia. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, pues las empresas acá en nuestro contexto están analizando las circunstancias que se están presentando, ¿cierto? Las pymes saben que no tienen mucho tiempo para enfrentar esta situación, ¿cierto? Por eso es necesario capacitar a su directorio, a su equipo de gobierno corporativo y en donde el auditor, donde el contador público va a tener un papel muy importante que le permita entender esta circunstancia, que le permita entender esta realidad, ¿sí? Entonces, ese será un punto como tal para entender. Igual sucede en América Latina e inclusive en el mundo. Comprender estas realidades, comprender esta incertidumbre que lo mencionaban, lógicamente no hay un plan de acción. Cuando nosotros hacíamos unos análisis de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nunca tuvimos en cuenta un fenómeno de estas magnitudes. Entonces, la incertidumbre va a estar presente. Lo que trata el buen gobierno corporativo es tomar mejores decisiones y minimizar los riesgos, ¿sí? Ese es el punto entonces a tenerlo presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Ahora, la segunda pregunta la va a realizar el doctor Otto Terriponte. Adelante. Hola José Luis, un gusto tenerte aquí en el Perú. Mucho gusto, doctor Otto. Virtual, pero sabes que el corazón del Perú es grande y siempre te recibe con los brazos abiertos. Voy a la pregunta. La pandemia ha golpeado y fuerte a nivel mundial. La pregunta es, ¿cuál cree usted ha sido y cuál será el rol del contador durante la pandemia, tomando en consideración que esto ha afectado a todas las actividades económicas? Ya. Bueno, por supuesto que este golpeado del rol ha golpeado la economía, ha golpeado la salud, ha golpeado las condiciones psicológicas, ¿no? Porque seguramente conocemos personas que fallecieron, ¿sí? Y eso es un impacto, pues creo que el más grande de perder a un ser querido, a una persona conocida. Entonces, todos esos fenómenos pues están impactando. ¿Cuál es el rol del contador? Participar, trabajar y desarrollar procesos que sean de calidad, ¿sí? Entonces, esos son elementos a tenerlos muy, muy presentes y a su vez encontrar mecanismos de solución. Es decir, el contador debe salir de ese enfoque netamente tradicional y encontrar esta nueva circunstancia en el mercado. Muchas gracias. La tercera pregunta, la magíster Liliana Correa, nuevamente. Muy bien, nos están preguntando, ¿cuál será la actividad socioeconómica que impulsará el crecimiento o aumento de la economía después de toda esta pandemia? Bueno, como sabemos, hay sectores que fueron más fuertemente golpeados, ¿sí? Como el sector turismo, el sector de transporte. Por ejemplo, Avianca, una aerolínea que precisamente en el 2019 cumplió 100 años. Hoy por hoy está despidiendo empleados y en Estados Unidos se acogió a la ley de bancarrota, el capítulo 11 en Nueva York. Entonces, habrán sectores que poco a poco van a ir retomando esa nueva normalidad, ¿cierto? Van a haber entonces sectores que implican esa nueva circunstancia. Entonces, es aquí donde se deben analizar las políticas públicas. Tampoco, no solo los contadores, pues vamos a buscar eso. Se requiere el papel de los economistas, el papel de los ingenieros, el sector de la salud, por supuesto. Es decir, un trabajo mancomunado, multidisciplinario, y donde se planifique poco a poco ese regresar a la normalidad o comprender esa nueva normalidad. Por ejemplo, acá en Colombia, el sector del turismo en Cartagena, en la costa atlántica, maravillosa, y los invito a que conozcan o a que regresen los que ya han venido, porque cuando estuve en Perú me decían que habían venido varios de los docentes a este lugar. Por supuesto, tomar las medidas de bioseguridad que nos permitan ir reactivando con paso firme, porque no vaya a ser que otra vez tengamos que cerrar la economía. Eso es el gran riesgo, ¿no? Y de hecho, en España, dado el nivel de contagio que se está dando, se está diciendo. Lo cierto es que la economía y el cuidado de la salud son dos ruedas de una misma bicicleta.
la economía y la salud son dos ruedas de una misma bicicleta y hay que buscar el equilibrio para retornar a esa condición, retornar a esos sectores económicos y donde los profesionales tenemos un papel clave a través de la toma de decisiones, del análisis de riesgo y el buscar en el trabajo en equipo soluciones conjuntas. Gracias. Muchas gracias. Ahora, la cuarta pregunta la va a realizar el doctor Otto. Ok, a ver, los contadores aportamos mucho a formalizar los negocios, no solamente en el Perú, en Colombia, en el mundo, ¿cierto? Estamos hoy en día pues en un mundo globalizado. En un contexto donde la informalidad en esta parte del mundo es enorme, ¿qué tanto cree usted que están haciendo los gobiernos latinoamericanos para unir esfuerzos y que esto se logre, combatir la informalidad? Sí, este pues definitivamente es un gran reto, como usted lo plantea, doctor Otto, en América Latina, en el mundo. Y es una situación de una falta de una política pública desde años atrás, ¿sí? No podemos decir que esto solo se dio por la situación de pandemia. Entonces, aquí es donde a nivel nacional, la política pública, y eso es lo que también estamos analizando en un proyecto de investigación, es la política pública para reactivar la economía y por supuesto para formalizar, y ahí es donde los contadores eh, le decimos a los pequeños empresarios, a las FAMI empresas, mire, es necesario formalizar, es necesario tener unos códigos de buen gobierno corporativo, es necesario tener un proceso de relevo generacional, porque mire que frente a este hecho ya personas dicen, bueno, dejemos a la nueva fuerza precisamente a lo que hoy se presentan, que son los millennials, que están llegando a las empresas con nuevas ideas, con el uso de la tecnología, a entender esta condición. Entonces, en definitiva, la política estatal, la política de los gobiernos, debe llevar a reactivar el sector empresarial, el sector de servicios, el sector comercial. Y es aquí donde el contador debe capacitarse y, por ejemplo, acá en nuestro país, seguramente en Perú también, el gobierno dio unos subsidios a la nómina. Entonces, bueno, ¿cómo yo, auditor, yo, contador público, miro el procedimiento para lograr esos subsidios y que eso llegue como un alivio para los empleados, como un alivio también para fortalecer los procesos de oferta y demanda, ¿no? Porque en la medida en que las personas tengan unos ingresos, van a pensar en seguir consumiendo. Si no hay ingresos, pues la economía va a decaer cada vez más. Entonces, formalizar la economía requiere de unas políticas estatales, pero también de una visión conjunta de la universidad y, por supuesto, el papel del contador público. Muchas gracias. Ahora, bueno, la siguiente pregunta la va a realizar igualmente la magíster Liliana Correa. Muy bien, continuamos con las preguntas y la siguiente. ¿Considera que el planeamiento financiero es una estrategia importante para las empresas, sobre todo dedicadas al sector turismo, ya que han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia? Claro, sí, y en todo tipo de empresas. Gracias, magíster, por hacer referencia a esta pregunta, magíster Liliana. La planeación financiera, la proyección financiera, el diagnóstico financiero de una organización es fundamental, lo que en finanzas se llama la creación de valor. Hoy las empresas probablemente estén destruyendo valor. Si analizamos el WACC, el costo promedio ponderado de capital, si analizamos el EVA, ¿no? El EBITDA, el flujo de caja, ¿no? Todos esos componentes netamente financieros. Entonces, analizar los costos, buscar el punto de equilibrio, ¿sí? Ese es el gran reto. Sabemos que muy seguramente por lo que resta de este año, este cuatrimestre, septiembre, que ya estábamos en la recta final, ¿no? Acá en Colombia decimos que todos los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre nos huelen ya a Navidad. Así le decimos acá en Colombia, ¿sí? Entonces, por supuesto, buscar el análisis del punto de equilibrio, disminuir costos y generar nuevos ingresos será una alternativa, ¿sí? Mire, por ejemplo, un invento que realizaron en Medellín. Medellín fue con Lima la ciudad innovadora del año 2017, hace 3 años. Las ciudades innovadoras de América Latina, Medellín y Lima.
Entonces, ¿qué hacían ellos? Vender unos paquetes turísticos virtuales. Uno dice, pero ¿cómo así? Y efectivamente, unos paquetes turísticos virtuales que lo llevaban a ese turista a comprar unos tiquetes, a que le llegue eh, un pasaje de abordaje de avión y conectarse a través de un link y mostrarle lugares y fotografías de lugares maravillosos. Entonces, eso es parte de la reinvención. Entonces, mire que hay sectores que están buscando a través de la tecnología no quedarse desaparecidos, sino por el contrario, identificar alternativas. Y ahora en la reapertura que gradualmente se está dando, pues los hoteles están implementando políticas de bioseguridad y requisitos para que nuevamente el flujo de turistas retorne. Aquí también es el análisis de costos y gastos, ¿no? Disminuir las tarifas, opciones promocionales que le permita a través de alianzas poco a poco ir regresando a ese manejo del turismo como fuente de ingresos y de empleo para muchos sectores en Perú y acá en Colombia también. Muchas gracias. Ahora, para finalizar esta rueda de preguntas, la última pregunta la va a realizar el doctor Otto Terry. Ok, a ver, José Luis, los contadores estamos estrechamente ligados a temas tributarios. ¿Cómo afectará la recaudación tributaria en los presupuestos públicos nacionales, ¿no?, de cada uno de nuestros países para poder implementar justamente esas políticas públicas nacionales que nos acabas de mencionar en toda Latinoamérica, ¿no? Claro, por supuesto, el tema del impuesto a las ventas, el IVA, el impuesto de renta, las retenciones en la fuente. Aquí se han dado unas reformas, muy seguramente en Colombia, en Perú, de aplazar los plazos de pagos, ¿no? Seguramente si se tenía que pagar ahora en agosto, las personas naturales, las personas jurídicas, se ampliaron los plazos. Ya el gobierno tendrá que seguramente sacar una reforma tributaria. De hecho, aquí en Colombia ya hay un primer borrador de lo que va a ser la reforma tributaria y pues entonces espera que esta genere incentivos para que definitivamente pues los estados están en una crisis, ¿no? Están endeudándose, solicitando recursos al Banco Monetario Internacional, pero también saben que deben tener los recursos propios. Entonces, sectores como la minería, sectores como la extracción de petróleo, por ejemplo, acá en Colombia, pues han decaído los precios. Entonces, esos presupuestos que se hicieron para la inversión en políticas públicas están en una verdadero aprieto. Entonces, ¿qué implica? Pues que el contador se actualice, que el contador también participe en ese análisis de los impuestos, porque muchas veces se ha dicho quienes imponen o quienes legislan y quienes establecen los impuestos no son profesionales del área contable y no tienen en cuenta todas estas necesidades y compromisos que las organizaciones requieren como tal y que sean unos impuestos que también cuiden, por eso se habla de impuestos verdes, que cuiden la naturaleza, que cuiden los recursos.